pero yo sé que el Señor siempre tiene más. Yo sé que el Señor siempre tiene más porque ya dejó la plataforma instaurada de amor, de relación, de comunicación. La plataforma de rendirse delante del Señor. La semana pasada se inició un tema de la edificación. Siempre el pastor está dando directrices y luego él comienza con un tema y posteriormente los siguientes ministros lo continúan. Y bueno, supuestamente le tocaba a la pastora Xiomara. El pastor dijo en medio de la prédica, bueno, no sé cómo van a hacer ustedes después que se las arreglen. Y yo dije, bueno, menos mal que le toca a la pastora Xiomara, porque creo que es difícil este tema. Y no, bueno, me tocó. Creo que además de que me toque, es un honor que el Señor lo llame a uno para ser uno el vaso o el instrumento de su poder, de su enseñanza. Porque nosotros hacemos muy poco. Quien lo hace es Él y el Espíritu Santo. El tema de la semana pasada que se inició fue la edificación del cuerpo de Cristo. Y conforme a eso, bueno, yo quiero principalmente orar para entregar la palabra del quien es la palabra, al pastor, a nuestro pastor, a Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por cada una de las personas que están acá, por los miembros de tu cuerpo. Yo te doy gracias porque me has elegido hoy a mí para ser tu vaso. Yo te pido que seas tú quien entregue la enseñanza, como eres nuestro pastor, Jesucristo, como eres nuestro maestro. Que seas tú principalmente en el corazón de cada uno de los ministros del cuerpo de la iglesia. Gracias porque nos insertaste en un cuerpo y porque estamos protegidos dentro de él. Gracias porque eres maravilloso. Gracias, Padre, porque tienes un plan y se lo cediste a tu Hijo para que salvara al mundo y sobre todo a la iglesia. Gracias por limpiarnos cada día. Gracias por tu palabra. Gracias, simplemente gracias por todas las cosas que has hecho con nosotros desde que te aceptamos como Salvador. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Hoy entregamos tu palabra para que cada una de las personas que estén aquí a través del Espíritu Santo queden tatuadas con el río de vida que tú entregas a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nuevamente decimos, simplemente somos un instrumento tuyo, Señor, y que tú fluyas a través de nosotros. Amén y amén. Bueno, como les decía que la semana pasada se inició el tema de la edificación. Edificar es construir principalmente. ¿Qué es edificar? Construir. Es levantar un edificio. Y cuando hay un arquitecto que está levantando un edificio, un diseño, es para que more gente. Es para que haya gente, para albergar gente dentro de ellas, ¿no? Y por allí va. Y bueno, yo quise como ir un poco a la enseñanza que nos dejaba Salomón y David, el rey David, padre de Salomón, voy a leer algunos tramos porque vamos a terminar en el Nuevo Testamento, pero en Primera de Crónicas 17, voy a leer solamente unos extractos, si quieres van conmigo, pero voy a estar leyendo solamente algunos versículos porque quiero colocar allí una idea, ¿verdad? Primera de Crónicas dice, Primera de Crónicas 17, pacto de Dios con David. Voy a parafrasear algunas cosas. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Bueno, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a David, Natán era un profeta, ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite.
porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve, con todo Israel, hablé una palabra alguna de los jueces de Israel, a los cuales les mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Y yo me quedé así bastante sorprendida, porque esto es como que no te vistas que no vas, ¿sabes? Porque él estaba totalmente confiado en que él dijo: yo vivo en casa de cedro. En ese momento, o sea, yo construí, yo tengo un palacio, yo vivo bien. ¿Cómo es posible en ese momento de la historia, antiguo pacto? El profeta se equivocó. El profeta directamente dio una palabra y le dijo: haz lo que tengas en tu corazón. ¿Por qué? Porque yo asumo, eso no lo dice la Biblia, que él, el rey, el que ha ido a todas las batallas y ha ganado, el Señor siempre ha estado con él, tiene una casa de cedro, tiene todas las posibilidades financieras, y él dijo: yo le quiero hacer una casa al Señor. ¿Qué puede decir un profeta? Haz lo que tienes en tu corazón. Pero un profeta, él estaba pidiendo, y fue como rápido. Por eso es muy... Aquí, tú sabes, que dice que el antiguo pacto es la figura y sombra. Una figura es como un símbolo. La sombra, yo estaba buscando, la sombra es algo como esto. Bueno, usted sabe lo que es sombra, ¿no? Vean, aquí hay una sombra. Si ustedes lo ven de lejos, no sé si pueden verlo. ¿Qué se puede ver allí? ¿Cómo pueden distinguir ustedes ahí? Uno puede decir... No se distingue, pero uno puede... Pero puedes apreciar algo y puedes decir que... Pudiera decir que es un destornillador, ¿verdad? Por ejemplo, de lejos. Pero no, esto es un termómetro. Y este termómetro tiene hasta botoncitos para iniciar y para que te diga, por supuesto, la temperatura, ¿no? El de cocina. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Porque estamos leyendo el antiguo pacto y dice que el antiguo pacto es figura, que significa símbolos, pudiera ser, metáforas, y sombra. Cuando yo busqué sombra en la Strong, yo me sorprendí porque decía que era tiniebla. Entonces yo dije, perro, pero sea exagerado. Ya sabemos que el antiguo pacto tiene sus errores, tiene sus defectos, lo dice el Nuevo Testamento, tiene sus defectos, pero ¿cómo es que tinieblas? O sea, ¿sabes? Ya me pareció como exagerado. Strong, menos mal que lo leí, porque si lo hubiese dicho internet, yo dije, no, se pasó. Pero sí, tinieblas, porque cuando está la luz, no está de frente, y porque hay oscuridad. El reflejo es la oscuridad, y por eso dice que es tinieblas, pero evidentemente el antiguo pacto tiene unas riquezas muy importantes en cuanto a principios. Pero como todavía no había venido Cristo, ¿verdad? El ser humano, yo creo que no tenía esa amplitud mental ni espiritual para poder entender algunas cosas. Entonces Dios colocó algunos cimientos, colocó algunos principios como para que comenzaran a pensar de lo que podía venir. Y lo que podía venir era Cristo. Y entonces colocaron muchos símbolos allí, diciendo: viene algo más grande, viene algo parecido, pero que tú no puedes ver en este pacto, porque tiene sombra, porque tiene tinieblas. Entonces hay cosas que tú no puedes entender exactamente porque tiene sombra, porque tiene tinieblas. Mientras que el Nuevo Testamento es como esto. Tú lo puedes ver. ¿Ves? Aunque necesitas revelación en muchos casos con el Espíritu Santo, tú lo puedes ver. No hay una sombra, no hay algo como una figura, sino que tú ves, bueno, es un termómetro. Y si no sabes qué es, puedes empezar a investigar y tocarlo. Así es el nuevo pacto. Bueno, dicho esto, entonces el profeta le dice, bueno, sí, pero Dios le dijo que no. Al profeta, mira lo que le dijo el profeta. Bueno, y le dice, los jueces era un tiempo donde estaban colocados aquellos ministros que Dios quería, los jueces que el Señor había colocado para que dictaran las ordenanzas para el pueblo. Era directo con ellos. Entonces él le dice, mira, si yo hubiese querido que me hicieran una casa, yo le hubiese dicho a mis jueces. Entonces, David, ¿por qué te adelantas? Dile a David que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él había tenido muchas muertes, porque como había sido un guerrero, había ido a muchas batallas, había habido muchas muertes.
había derramado mucha sangre. Entonces el Señor le dijo, como tú has derramado mucha sangre, qué bueno es el Señor. Porque aquí recordé, por supuesto, lo que decía el apóstol en una de las enseñanzas, es que el Señor no guarda el pecado de nadie, ¿sabes? Y la Biblia es tan amplia que te lo va mostrando a través de la historia, que el Señor no guarda el pecado del hombre. Lo ama, tiene una relación con David, pero no le guarda el pecado. O sea, mira, tú fuiste realmente tú fuiste un asesino, prácticamente, o sea, le dijo así. Tú fuiste un asesino. Entonces mira lo que le dice, voy a leer algunos párrafos porque esto no es, pero quiero comenzar por allí. Y dice, por tanto, ahora dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos. El 9 dice, asimismo he puesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consuman más como antes. Le dice, te hago saber además, le dice Jehová, que yo te voy a edificar una casa. Wow. El Señor le dice, mira, no eres tú quien vas a hacer la casa, soy yo quien va a edificar mi propia casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos, que no van a ser todos, en este caso, en el antiguo pacto, gracias al Señor, nosotros estamos en este nuevo, y dice, tú y tu casa, eso es una promesa, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Pero Él dice, uno va a ser, yo voy a levantar a uno de tu casa, Él me edificará, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Imagínense, yo les voy a decir algo. En el antiguo pacto, no me dio tiempo de investigarlo todo, pero pocas veces el Señor sale como padre. Por lo general sale como Dios. Pero esta vez, aquí, no estoy diciendo que sea la única vez. Estoy diciendo que la mayoría de las veces, sin embargo, aquí el Señor le dice a David, mira, yo estoy interesado en tener una relación con tu hijo, ¿sabes? No de Dios, sino de padre con hijo. Ahí se estaban colocando otros elementos, ¿sabes? Y le dice, bueno, y va a ser eternamente, yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, que era Saúl. Entonces, bueno, por supuesto, Natán fue y le tuvo que ir a decir eso a David. Y bueno, David al final va y habla con el Señor y le dice, bueno, ¿quién soy yo? Ahí sí le entró como la humildad, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ¿quién soy yo? Igual tú eres grande, porque tú verdaderamente me sacaste a mí y me pusiste como Dios. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Para que tú tomes a un hijo mío y sigas la descendencia, y me estás prometiendo que no solamente con mi hijo, sino que esto va a ser hasta el final. Entonces él allí, y cuando yo comienzo a ver todo esto, dice, porque tú, Dios mío, me revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo. Y puedo ver la relación que David tenía con Dios, ¿sabes? Porque aunque él quería hacerle la casa y el Señor le dice que no, él comienza a hablar con el Señor en oración, y el Señor le responde, él le habla, él le dice, y bueno, le dice, no lo vas a hacer tú, pero lo va a hacer tu hijo, y él comienza a decirle, gracias Señor, y ahí podemos empezar a ver cómo es una relación de comunicación entre por qué el Señor decía que David era conforme a su corazón. Porque, ¿sabes? Aquí estamos, aquí y siempre queremos como que desde el púlpito nos digan, pero ¿sabes qué es lo más rico con el Señor? Irse a tu cuarto y que el Señor te hable y te diga, que el Señor te revele y que tú sepas que es el Señor y que no es tu alma, sino que a través de la palabra tú te llenas, porque aunque la situación sea totalmente adversa y diferente, con su palabra tú te llenas de fe, te llenas de frescura, tú te llenas de paz. Entonces eso es lo más importante que hay con el Señor. No es totalmente lo que tú quieras hacer con Él o Él contigo, sino la relación, que era lo que comenzaba el apóstol. Por eso yo decía, bueno, y ahora que, bueno, y el apóstol decía al principio la relación que tenía con su esposa y finalmente la pastora termina con la entrega
Y nosotros no podemos tener una entrega si tú no conoces a alguien, ¿verdad? No puedes tener una entrega si no conoces a alguien. Y además de todo, nosotros tenemos pedazos no sanos dentro de nosotros por heridas pasado o porque no tuviste un padre o una madre que te enseñara el amor, o tuviste ese padre o la madre que te enseñó demasiada protección y más bien entonces te asfixió y también te deja heridas y te deja vacíos porque te deja personas inseguras, porque no es ni tan ni tampoco. Y como la mayoría de nosotros venimos, ¿verdad?, de casas que no conocieron al Señor, la mayoría, yo no digo todos, pero la mayoría que no conocieron al Señor tenían principios errados y por supuesto nos enseñaron mal. Y en eso que nos enseñaron mal, entonces no tenemos una formación sana dentro de nuestras emociones, con nuestros padres, con nuestras familias, por la cultura, por donde estamos, por lo que vamos aprendiendo con los amigos. Y entonces, por supuesto, hay una debilidad allí porque tú no tienes esa apertura después que te han traicionado, después que tú has visto la mentira, después que para abrirte así y entregarte. Estoy hablando de las relaciones normales y como decía el pastor, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso tú te lo llevas para el Señor. Y tú crees que el Señor pudiera ser así. Pero aquí estamos viendo que lo primero que el Señor quiere con nosotros es la relación. Y eso se lo dio a David. Y además de todo, le dio a David el plano y el diseño de ese templo. Le dio todo. Y David dijo, mira, está bien, yo no lo voy a edificar. Pero adivina qué hizo David. David dijo, mi hijo, más adelante cuando mi hijo es muy joven, era jovencito, entonces yo voy a hacer todos los preparativos del templo. Y el Señor lo permitió. ¿Cuáles eran todos esos preparativos del templo? Él tenía el diseño, todo como estaba por dentro. Él tenía totalmente el diseño. Él tomó, como David era un guerrero, él ya conocía mucho del mundo, que en ese momento se empleaba, y él llamó, por ejemplo, a muchos extranjeros que sabían de cómo tallar las piedras, que eran los canteros, como decía el pastor, si escucharon la prédica de la semana pasada, es bastante importante. Y un cantero es aquel que va dándole forma a la piedra. Él dijo algo muy importante, que no se sabía cómo habían hecho para que en este templo, ¿verdad?, esas piedras que eran bastante grandes se labraran, y se labraban en silencio. No se supo cómo las colocaron allí. Bueno, así es el Señor, así es la obra del Señor. Él va labrando a cada uno de los pueblos en su parte, en su misterio. Y silenciosamente a cada uno de nosotros, Él nos va labrando allí con todas las cosas que nos va pasando, con todos los escenarios que nos va ocurriendo. Y entonces, bueno, Él allí, en su obra misteriosa y silenciosa, nos va formando. Él es el primero en cuanto a eso. Entonces David le hizo todo al hijo en ese sentido. Le preparó todas las piedras, colocó ofrendas, colocó el oro que iba a hacer, buscó la plata y bueno, hizo todo, le preparó exactamente todo. Salomón lo que tenía que también era importante, era levantar el templo. Y me gustó mucho una parte que decía, cuando Salomón tomó el trono, dice que antes de eso, David llamó a todos los sacerdotes, llamó a todos los oficiales, llamó a los levitas, llamó y le dijo, mira, este es mi hijo, el único, el que el Señor tomó para que ustedes hagan todo lo que tienen que hacer con él, es decir, para que le echen una mano y para que los ayuden. Y le decía a Salomón, mira Salomón, sé valiente, anímate. Esto es, prácticamente le decía, porque David era un hombre valiente, David era un hombre de guerra, le decía, ten ánimo porque Dios, como él lo conocía, le decía, Dios conoce los corazones, Dios va a estar contigo, si tú lo buscas, lo vas a encontrar, pero si tú lo dejas, Él también se va a apartar de ti. Y empieza a hablarle a Salomón de todas las cosas que él había vivido con el Señor y se la transmitió al hijo y le decía, hazlo, anímate, ten valentía. Vuelve, mira, le dijo eso como 3 o 4 veces en todo ese párrafo muy grande. Y bueno, y adivina que David también tomó de su ofrenda, de lo que él tenía en su tremendo palacio, y él entregó oro, entregó plata, entregó cobre. Bueno, ayer vi, y no sé si es cierto, pero decía que eso era
era tanta cantidad de oro, de plata y todo eso para hacer ese gran templo, que hoy es valorado como en 42.000 billones de euros. Y yo, wow, no tenía tiempo para eso, pero lo vi y pudiera ser porque ellos colocaban todos los ciclos, todo eso, y después las medidas que eso era para este tiempo y sacaban imagínense, la cantidad de oro, la cantidad de cobre, porque David le decía, esto tiene que ser extremadamente maravilloso, esto es lo mejor. Y progresivamente Salomón le dice al Señor cuando él recibe, por supuesto, el reinado del Padre, pasó algo muy hermoso allí en ese momento, que fue que el pueblo se unió, entregó las ofrendas voluntariamente y David estaba totalmente contento. Y todos los sacerdotes entregaron ofrendas y los levitas entregaron ofrendas y todo fue espontáneo. Y eso que pasó allí fue tan hermoso que ahí ungieron entonces y reconocieron a Salomón como rey, el cual iba a seguir la obra del templo. Posteriormente a eso, él le dice al Señor, bueno, Señor, yo te voy a, el Señor le dice, pídeme lo que tú quieras, Salomón. Y Salomón le dice, bueno, yo quiero gobernar a este pueblo con sabiduría. Y como pidió eso, le dijo, bueno, tú vas a ser más grande que tu padre. Bueno, el Señor lo bendijo porque dijo, bueno, porque pediste eso, cómo llevar un pueblo, ¿verdad? Entonces comienza la relación de Salomón con el Señor. Y más adelante dice la dedicación del templo, cómo lo hace Salomón. Y Salomón cuando levanta años después, por supuesto, cuando levanta el templo, termina con una oración. Son puntuales las oraciones. Una realmente dice algo como, cuando venga el extranjero y venga a este templo, escúchalo para que él sepa que este es el Dios que nos gobierna a nosotros. Perdónalo y entonces empieza y bendice a este extranjero. Si hay una plaga, si hay enfermedades en Israel, entonces el que venga acá y ore, tú lo sanes, porque se arrepienten, dice. Y cuando vayamos a la batalla, no nos dejes, sino que si se levanta alguien y el enemigo nos domina, entonces ellos que vengan acá y oren, y cuando se pongan a cuentas, entonces tú nos vuelves a dar la victoria. Y yo cuando comienzo a ver, bueno, son muchas oraciones puntuales, me empiezo a dar cuenta de lo que David había hecho con Salomón, porque eso no lo vivió Salomón. Pero él había empezado a tener una relación con el Señor y su padre se había encargado de transmitirlo. Ahora, yo pregunto, o ustedes preguntarán, si estamos hablando de la edificación, estamos hablando de la edificación del templo, en este caso ahora de la iglesia, ¿por qué tenemos que hacer este intro? ¿Verdad? Bueno, porque en ese tiempo, ¿verdad?, tendríamos que ver cómo esa relación fue lo que el Señor dice, que en ese momento cayó la gloria del Señor y el Señor acompañó a Salomón. La entrega, la dedicación, ¿sabes? La entrega que el Señor vio a Salomón, bueno, dio para que el Señor diera su gloria, mostrara su gloria completamente allí. La relación. Y yo los animo, ¿sabes? Yo los animo a que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes tengan que comenzar una relación, como yo también, y cada día más, nunca se para, con el Señor. Porque no se puede edificar si tú no tienes una relación con alguien. O sea, ¿qué vas a edificar? O sea, ¿qué vas a construir? ¿Cómo lo vas a construir? ¿Qué es lo que vas a construir? ¿Por qué lo vas a construir? ¿Qué es lo que vas a utilizar para construir? Porque David le dijo a Salomón cómo era el diseño y qué era lo que tenía que utilizar. Se lo dijo David. Dijo, mi hijo es muy joven para saber eso. El padre ya había tenido una relación con él, ¿sabes? Con el padre David, con el Señor. Entonces nosotros eso era lo que el Señor quería, que de generación en generación se fueran hablando de Él. Antes escribían en las paredes, contaban las historias. Hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestras familias? Hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros en este templo? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere que edifiquemos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros construyamos?
¿Qué es edificación? ¿Verdad? Porque el apóstol se dio tremenda enseñanza el domingo pasado y yo les voy a decir, a mí me pareció que era una enseñanza un poco compleja para lo que yo creía. Y en un momento, hasta a veces, casi nunca me pasa, hasta estaba como soñolienta. ¿Y sabes qué? Eso es una manifestación de algo que está mal dentro de ti. Porque yo tengo aquí 9 años y de verdad les digo, casi nunca tengo sueño. Yo les puedo contar con esta mano y me sobran los dedos, no es por gloriarme, pero yo les puedo contar con estas manos las veces que a mí me ha dado sueño aquí y me sobran dedos. Y ese día fue ese. Tuve una somnolencia. No es normal que vengas acá y te quieras dormir en ese momento. No es normal. No creas que fue porque te acostaste tarde ayer. No creas que es porque el día de ayer fue fuerte. No, lo que pasa es que no, mira, de verdad me desperté 4 veces en la madrugada. No creas eso. Esto es espiritual. Entonces, bueno, me dieron el regalo de que hoy iba a dar la clase, la enseñanza. Y bueno, y tuve que tomar los apuntes y buscarlos. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Entonces, bueno, ahora sí, yo quiero que vayamos a Hebreos. A Hebreos 10. Ahora sí vamos a comenzar. Oye, está haciendo como calor, ¿no? Sí. Yo pensé que... Hebreos 10. No, bueno, pero es que lo vamos a empatar. Entonces dice Hebreos 10. Hebreos 10, aquí sí quiero que me acompañen, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, como le expliqué, no es la misma imagen, es parecido, es algo que tú crees que tú ves, pero no es, ¿verdad? Es parecido. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencias de pecado. Bueno, les quiero comentar que ese templo, por supuesto, se corrompió, ¿no? Para que sepan, toda esa cosa que empezó tan hermosa y fue así, y cayó la gloria del Señor. Oiga, cayó la gloria del Señor. Y el Señor lo quiso que se hiciera, porque Él dio los diseños. Y bueno, y al final se corrompió, ¿sabes? Ese templo. Y aquí están hablando pues de eso, y dice que parte de eso, dice que de otra manera cesarían, ya lo leí, ¿verdad? Cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencias de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que venga, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. El 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. El 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por los estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vamos a verlo hasta allí. Bueno, les voy a decir que Salomón en una de esas le dijo al Señor, ¿de verdad tú vas a habitar en este templo? O sea, ¿cómo te va a contener un templo a ti?
Y yo les voy a decir, esas palabras quedaron allí y está Salomón, pero eso es algo que quedó prácticamente para siempre, porque por algo están las iglesias que se consideran que en ese templo es donde está el Señor. Y cuando tú sales de ahí, puedes hacer lo que quieras. Y no pasa nada. Y entonces después cuando vamos al templo, ponemos una actitud, así, y bueno, y cuando salimos de ahí, hacemos lo que nosotros querramos. Eso quedó, fíjense, eso quedó allí. Y entonces, ustedes saben qué hizo Jesucristo. Dijo, bueno, vamos a hacer algo. Pues aquí, como sabemos ya que cómo terminan las cosas que comienzan los hombres, bueno, tengo que meterme en el mundo. Primero que nada, esto es lo que está diciendo acá. Parece que lo saltamos y dice, por lo cual, en el 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿cómo entró en el mundo? Con algo que nunca hubiésemos creído, que fue a través de María. Y María dijo, ¿y cómo será esto? Porque el Señor estaba violándose allí todas las reglas del conocimiento, del árbol de conocimiento. Por eso que pasó ahí con María, que dice, bueno, va a venir el Espíritu Santo sobre ti. Por eso que pasó ahí en María, nosotros tenemos una firme esperanza, personas que necesitan algún milagro que la ciencia dice que no va a ocurrir, como por ejemplo una mujer estéril, y allí tenemos a un niño. Porque el Señor lo hace, porque el Señor se violó hace años ya. Cuando entró Dios, ¿cómo puede habitar Dios en un cuerpo? ¿Cómo se humilló Jesucristo, que es Dios, en un cuerpo mortal? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Porque nada es imposible para Dios. ¿Cómo puede? Salomón lo preguntó, o sea, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Porque hoy tenemos 2020 años escuchando eso y pareciera que no se entendiera, y todavía lo estamos leyendo aquí y pareciera, porque ya tú lo has escuchado. Pero ¿cómo puede ser que Dios, verdad, se meta en un cuerpo de hombre y habita en un cuerpo de hombre? Porque nada es imposible para Dios. Y lo hizo porque decían que toda esa sangre de toros, que todo eso no podía. Porque ¿sabes qué significa eso? Que los sacrificios de antes, cada vez que se hacían, era porque volvían a pecar. Eso quiere decir que hoy, ¿de qué me sirve esto, maestra? ¿Para qué me tienes aquí? Tengo sueño. Primero, en el nombre de Jesús, atamos toda fuerza de distracción y todos pensamientos que no sean del Señor y los llevamos a la cruz para que seamos libres totalmente. Bueno, eso quiere decir que cuando se peca hoy, ¿verdad? Supongamos en mentira, porque la mentira no importa. La fornicación es horrible, aquel fornica, este fornica, pero la mentira no. La mentira hay mentiras blancas. Ay, eso no es nada. Hay mentiritas blancas, ¿verdad? Así nos enseñó el mundo, pero así no aprendimos del Señor. Entonces, cuando tú mientes hoy y después vas y le pides perdón al Señor, es como que estuvieras agarrando este toro y después mañana lo haces, agarras este toro y como no me sirve, tengo que volver a agarrar el toro el día siguiente porque volví a mentir. Y ahora sí no fue una mentirita dulce y así bonita, porque como ya venía con 3, tuve que pronunciarme más en la mentira. Entonces tengo que volver a agarrar el toro y tengo que volverlo a matar y se lo tengo que volver al Señor. Y pareciera que fuera una tontería, pero nosotros tenemos que ver por qué nuestras vidas se detienen, ¿verdad? Lo digo con la mentira. Bueno, el Señor tiene una tremenda lista. Dice hechicería. No, yo no soy hechicera. No soy hechicera, pero cuando tengo el marido ahí que puedo manipularlo y hacer todo, pero yo no soy hechicera. Ay, bueno, pero la idolatría. No, yo no soy idólatra, yo no tengo ya imágenes de yeso. Pero cuando tengo a mi hijo, ni me toques a mi hijo. No me lo toques. Si es mi marido, menos. No me toques a mi marido. Tengo que trabajar. Mira, no puedes venir el domingo. No, tengo que trabajar. Pero yo no soy idólatra, porque no tengo los yesos. Entonces tengo que agarrar, para en ese momento otra vez, y como lo vuelvo a hacer, es como agarrar el toro y lo vuelvo a matar y lo vuelvo. Pero el Señor, cuando se metió en un cuerpo mortal para ser igual que tú y yo, Él dijo, bueno, yo cierro la puerta y aquí no hay más pecado, porque Él se enseñoreó del pecado. Y entonces esa es la verdad que tú y yo tenemos que hoy ver. Y decimos, si yo soy hijo, yo no practico el pecado.
Y si yo no soy hijo, yo me voy a perfeccionar en eso y entonces viene la edificación. Y yo te pregunto, ¿la edificación de qué? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo te edificas? Te edificas a través de la palabra. Te edificas aquí en el cuerpo porque estamos unidos en coyunturas. Y eso más adelante lo vamos a leer en Efesios. Y el Señor dijo, bueno, yo voy a cerrar porque yo me apropié y yo pude dominar el pecado. Él fue el primero, nuestro hermano mayor. Es el Dios. Pero es mi hermano mayor, porque Él me hizo su familia. Yo soy coheredera con Él. Él fue el primero que pasó la puerta, ¿de qué? Primero de la vida eterna, y dominó el pecado para que yo, como lo vi metido dentro de un cuerpo, Él lo hizo igual que yo, ahora yo puedo hacerlo igual que Él, porque Él fue el que lo hizo, ¿ves? Porque nada es imposible para Él, porque Él no iba a hacer algo, ¿verdad?, que después nosotros no pudiéramos hacer. Él fue el primero que lo iba a hacer, ¿ves? Entonces, cuando Él hizo eso, aquí dice, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Entonces, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Vengo a hacer tu voluntad. Y entonces aquí es donde le entra el alma, ¿verdad? Porque nosotros siempre hacemos la voluntad nuestra. Y Él empieza a dividir y por lo menos nos enseña, mira, cuando es tu voluntad y cuando es la voluntad del Señor, porque nosotros lo tenemos mezclado. Si yo quiero hacer algo, yo lo hago y después, bueno, oro, porque Él es mi esclavo, porque yo le doy órdenes al Señor de lo que yo decidí. Y no es así. Entonces Él, cuando empieza a enseñarte, empieza a educarte a través de su palabra y a edificarte, a construir sobre su roca, que es su palabra, que es Él mismo. Entonces Él te dice cuándo es su voluntad y te deja desnuda cuando es la tuya. Y es bueno saber cuándo es la mía versus la de Él, para poder decir, bueno, Señor, sacrificio no quisiste, tú no quieres que yo agarre un toro, quieres que agarre yo mi voluntad y yo me muera. Eso es como agarrar un toro, ¿yo? Porque somos como un toro. Eso es como agarrar un toro, matarlo dentro de nosotros y entonces empezamos a caminar por lo que es la vida de muerte y resurrección. Porque estoy muriendo a mí y estoy cediendo mi voluntad, que Él la dejó, porque hay un libre albedrío. Es legal, tú puedes hacerlo. Pero cuando tú le dices las mismas palabras del Señor, bueno, pero yo vengo aquí a hacer tu voluntad y no la mía. Hay algo, una algarabía que se forma, que fue como lo que dice la sombra, que pasó allá con Salomón. Cuando ungieron a Salomón, porque todo el pueblo empezó a ofrendar, porque todos los sacerdotes empezaron a ofrendar, porque voluntariamente pasó, porque fue espontáneo que el Señor tuvo que caer su gloria, porque lo que el Señor quiere es que nosotros voluntariamente cedamos, espontáneamente, que no nos tengan que obligar, sino que con el amor de Él, nosotros podamos decir, esta es mi voluntad, yo quiero hacer tal cosa, pero que sea como tu voluntad. Ahora, ¿cómo tú puedes saber eso? Oye, ¿cómo puedo saber yo cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad del Señor? Porque si yo quiero estudiar, eso no es nada malo. Me estoy desarrollando cognitivamente. Pero posiblemente, ojo, para un propósito eterno el que tenga el Señor, a lo mejor en ese momento no. El Señor, bueno, es tu voluntad, hazlo. Pero yo estoy buscando que hagas otra cosa. No estoy diciendo que el Señor no está diciendo que estudie. Estoy diciendo que en ese momento, o sea, para que sepas cuál es la tuya y cuál es la de Él. ¿Me explico? No estoy diciendo que el Señor no quiera que nosotros nos desarrollemos. Pero nosotros tenemos que saber cuándo es una voluntad nuestra y cuándo es la voluntad del Señor. Eso es lo primero. Bueno, ¿y cómo lo sé? A través de su palabra. A través de su palabra. Porque Él dice, en esta voluntad somos santificados. En el 10, ¿cómo podemos ser santificados? Apartados para el Señor, ¿verdad? Y en el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es perfeccionar? ¿Qué es perfecto? ¿Habrá algo perfecto? ¿Habrá algo perfecto? Tú dices, no. Bueno, pero para el Señor, en las Escrituras, la perfección es que tú madures. La perfección es que te completes. La perfección es que llegues a una meta.
La perfección es que llegues a un propósito eterno. La perfección es que Él te madure con sus enseñanzas y que ya tú no seas envuelto en palabrerías ni en engaños. Esa es verdaderamente la perfección. Entonces, ¿cómo el Señor hace eso? Bueno, edificando el cuerpo. ¿Cómo? Con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas, con los maestros. Y eso lo dice Efesios 4. Dice que Él subió, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad. Significa que llevó preso todo aquello que no te deja libertad a ti. Es decir, otro principio para edificar, ¿verdad? Es cuando tú creas que tienes miedo, el Señor llevó cautiva la cautividad, lo llevó. Todo lo que no te haga ser libre hoy, que baja tu almohada, no lo dices acá, porque somos fuertes, ¿verdad? Pero baja tu almohada y tienes miedo por cualquier razón. Y el Señor te dice, yo llevé cautiva la cautividad. O sea, yo llevé preso eso que te impide, que te limita la libertad. Eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo en la cruz. Y cuando hizo eso, hizo algo que no pasó nunca en el antiguo pacto. Él entregó dones. Y con esos dones somos sobrenaturales. Y por eso se puede terminar lo que Él pensó, lo que empezó en la mente del Padre. Así como David, cuando vio el diseño, pero eso lo hizo en el nuevo pacto el Padre. El Padre vio la planificación de un diseño. ¿Cuál fue ese diseño? Los predestinados. Por eso es importante, este es otro principio. Disculpen, yo tengo ya 44 años. Yo no puedo hoy orar por algo que yo crea que yo voy a torcer en el Señor. No puedo, porque hay predestinados. No importa cuánto yo ore, si no es predestinado no va a entrar. Porque el Padre ya lo pensó. Ahora, que yo quiera saber si hay un predestinado, el Señor puede mostrártelo. Hay frutos, es bíblico. Hay frutos, o sea, hay un predestinado, el Señor te lo puede mostrar. Pero no creas que tú vas a orar para que alguien entre en lo que el Señor ya de antemano, en la eternidad, ya tiene previsto. Y ojo, ahí están los esposos, los matrimonios, porque no sabemos, ¿verdad? Porque no podemos decir que nada más porque me gusta. Eso lo hizo Sansón. Sansón lo hizo. Tráigame a aquella mujer porque a mí me gusta. Esa fue la razón. Bueno, a mí me puede gustar Ricky Martin. Imagínense, ¿no? Lo que significa. Ok. Pero lo que quiero decir es que no es por un simple gustar. Eso es un principio para la edificación, porque tú no lo entiendes tú no lo entiendes mentalmente. Dice que el Señor es el obispo de nuestra alma. ¿Ustedes saben lo que es un obispo? Un obispo es alguien que tiene un terreno para gobernar espiritual. Tiene un terreno. Bueno, dice que Jesucristo es el obispo de mi alma. Eso quiere decir que cuando el alma se alborote, porque el alma sin el Señor es diabólica, porque el alma se quiere enseñorear del hombre y ella quiere hacer lo que ella quiere. Entonces tú le dices al alma, que eres tú mismo, le dices, alma, primero tengo un dueño, pero yo tengo un obispo de mi alma, ¿sabes? Porque nosotros tenemos que aprender a ministrarnos, ¿sabes? Y dejar la locura atrás. No dejar la locura porque sí la hay, pero el Señor empieza a transformar esa alma. Y empieza a transformar esa alma, bueno, como estábamos hablando, a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los maestros, a través de los evangelistas, a través de los pastores. ¿Qué es un apóstol? Da direcciones. Es direccional. Primero el apóstol tiene todos estos dones. El apóstol tiene todos estos dones dentro de él. Se fue desarrollando progresivamente y los tiene. O lo tenía ahí adentro y los manifestó. ¿Okay? El profeta da la palabra, lo que le falta al cuerpo, activa con la palabra, empuja, da una dirección con la palabra. Es algo espiritual. Son dones. El maestro pues enseña, forma. El pastor guía, ayuda, sana, cuida. El evangelista, como decía el pastor que nos falta acá en el ministerio, el evangelista, él va y con el mensaje capta a los incrédulos,
por lo general tiene maravillas, o sea, por lo general tiene un mensaje, pero también actúan los milagros. Y por eso los incrédulos creen, los incrédulos, ¿ves? Porque son los que todavía no han escuchado al Señor. Entonces tú se trae a la iglesia y se forman, se van formando, esa alma se va formando. Dice en Efesios, ¿verdad? Efesios dice, Efesios 2, 19. Ok, dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, gracias pastora, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense cómo dice, en quien todo el fundamento es Cristo. Luego los apóstoles y los profetas van enseñando a través de la palabra. Y dice, en quien todo el edificio, que somos nosotros como cuerpo, somos todos miembros, ¿verdad? Bien coordinado. Coordinado es que está un elemento unido al otro. Por eso tenemos dependencia uno del otro. No crean que no lo hay. Que yo me voy un domingo y no pasa nada hasta el otro domingo que yo los veo. Sí pasa. Sí pasa, sí les puedo decir, por ejemplo, en cuanto al pecado. Sobre todo para los ministros. Si hay un pecado escondido, y que escondido, porque el Espíritu Santo lo revela hay un detenimiento en parte de ese ministerio que está, sí lo hay, del ministerio de la persona, ¿sabes? Sí lo hay. Hay un detenimiento y por supuesto, entonces hay algo que impide la actividad completa del cuerpo, ¿sabes? ¿No? Afecta negativamente el cuerpo. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado, uno con otro, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo. Vieron que antes, con Salomón, fue un templo hecho, edificado con piedras, pero ahora esa piedra soy yo, y esa piedra eres tú. Y cada uno de nosotros estamos formando el templo para la morada del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, porque entonces el Señor su pie lo está colocando aquí. Por eso le comienza a la edificación personal y también la edificación de la iglesia. Hoy ustedes vieron dones. Dice que hay dones que también son para nuestro provecho. Y hay dones como son estos que los dio Jesucristo para la formación de la iglesia. Es necesario para que la iglesia entienda, ¿verdad? Y se vaya entonces creciendo conforme a la buena palabra, porque necesita nutrientes. Lo único que te puede hacer crecer es la palabra. Necesita nutrientes para ir creciendo. Para ser un templo santo en el Señor, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por ejemplo, yo soy maestro, ¿verdad? Maestro ungido, reconocido. Ya yo tengo, de alguna manera ya el Señor me mostró que yo formo parte para edificar el cuerpo. Pero yo también tengo dones que los tengo yo y que me pueden ayudar en mi vida diaria. Por ejemplo, el don de ciencia o el de discernimiento. O sea, uno lo va desarrollando, pero el Señor muchas veces me da el don de discernimiento y ese es para mi provecho, para que no caiga, para que me cuide de alguien que me está mintiendo. No importa la edad que tenga, no importa de dónde sea, te está mintiendo. Eso es un don para provecho. Evidentemente también lo puedes utilizar para el cuerpo, pero son dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y los dones del Padre. Mira, el dones de padre, por ejemplo, presidir. Hay mucha gente que es aquí líder, ¿verdad? Entonces uno dice, cuando no sabe, mira, yo tengo algo y cuando yo digo algo, la gente se mueve y hace lo que yo diga. Entonces nos apropiamos de eso, todavía no conocíamos, ¿verdad? Que tenemos dones del Padre, que siempre que nacimos con eso, pero nosotros decíamos que es nuestro, porque lo llevamos nosotros, pues, ¿sabes? Pero son dones del Padre. La exhortación, ¿verdad? La profecía. Por ejemplo, yo siempre tuve sueños, siempre. Eso era más certero que, bueno, mira, cuando yo sueño y veía yo más bien me oraba, Dios mío, ayúdame, que eso no pase, que no sé si pasaba. ¿Ves? Pero con eso empezó a manifestarse dentro de mí y, por supuesto, quería matar mi alma,
matar mi alma, porque cuando me decía algo, mi alma se levantaba y a veces yo me adelantaba y decía cosas que no tenía que hacer ni decir, y eso me traía problemas, y entonces lloraba, tenía problemas. Una vez me puse a decir algo que el Señor no me dijo. Estoy hablando 15 años atrás, cuando uno ni sabe qué es lo que le está pasando y uno hace cosas torpezas. Y bueno, dije algo que era real, pero no lo tenía que decir en ese momento, y bueno, un primo duró 1 año sin hablarme, pero era verdad lo que dije, era verdad y era delicado, pero como me adelanté, a mí nadie me dijo que lo dijera, pero claro, yo empecé a entender así con golpes, o sea, yo no sabía, y todavía me pasa, y todavía hace poco hice cosas y dije cosas que no, pero era verdad, solamente que Dios quiere acallar mi alma, porque con lo que Él me da, se enfrenta a mi alma y yo tengo que apagarla, porque entorpece el don del Señor, porque es muy humano, ¿ves? Y el Señor es sobrenatural. Entonces, bueno, pero eso es una relación. O sea, tienes que aprender a conocer y a reconocer lo que tienes dentro y descubrir el don que el Señor te dio. ¿Cómo lo descubre? Con la edificación en el cuerpo. Viniendo a las 9 de la mañana, no es porque, bueno, sí, porque cuando tú te vas a graduar en una universidad, tú no le dices, mire, yo me voy a graduar y bueno, conforme a lo que yo creo. No, yo voy a estudiar por internet. No, mira, no, tú tienes que ir a una universidad 5 años o 3 años, dependiendo de lo que sea, y entonces vas pasando las materias y te dan al final tu título. Entonces no podamos creer que la obra del Espíritu que nos tenemos que llenar no va a ser, ¿verdad? No vamos a tener que ir a un lugar a formarnos. Es una mentira, ¿sabes? Es una mentira. Nosotros también tenemos que venir aquí y formarnos en el cuerpo, edificándonos, ¿ves? Unos a otros. Uno puede ser, como yo les digo, cosas que eran para mí, como les puede pasar a ustedes, y otras entre el cuerpo, ¿ves? Codo a codo, como bueno, con los apóstoles, con los profetas, con los maestros, con los pastores. Cada uno va dando en este momento porque somos reconocidos, pero dentro de ti tienes la semilla. Va a llegar un momento en que también vas a ser reconocido, ungido, porque eso está adentro, pero mientras tanto te tienes que ir formando. Y cuando tú comes, no vas a comer en cualquier lado. Bueno, en un momento sí, porque si uno quiere comer mal, uno sabe dónde va a ir a comer mal. Digo, en hamburguesas, pizza y todo. Pero uno sabe que no puedes ir a comer en cualquier lugar porque te pueden malformar, puedes tener un nutriente que no debería estar allí. Por eso es importante saber dónde tú vas a ir a conocer y a empezar a ser enseñado por la palabra. Porque yo estuve en otras iglesias y cuando se desviaron y yo también estaba desviada. ¿Y por qué? Porque no leí la palabra, porque el Señor dice que el Espíritu Santo te va mostrando, pero como uno se queda con lo que le dicen y no buscamos la relación del Señor, entonces ahí se entorpece la edificación del cuerpo, porque puedes estar mal formado y tú estás creyendo que estás yendo a la iglesia, que estás sentado, que estás llorando, que estás adorando, pero resulta que estás fuera. Eso lo dijo el pastor, eso me quedó la semana pasada. Puedes estar acá, pero no insertado en el cuerpo. ¡Qué peligro! Y tú puedes creer que estás en el cuerpo, porque no, mira, yo voy a mi iglesia, yo los escucho. Yo voy a mi iglesia, yo escucho la palabra, o bueno, no he ido, pero estoy conectado. Por internet. Pero yo estoy conectado por internet. Pero mira, hay algo que pasa aquí. Y yo oro en mi casa todos los días y oramos, pero sin saber la palabra. Entonces oramos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Porque no estamos edificados, ¿entiendes? Porque no estamos edificados en la palabra. Yo me pongo a ver mi vida y yo digo, Dios mío, de verdad, yo me he ido edificando en la palabra con el transcurso del tiempo. Y yo quiero decirles, yo tengo 9 años en este nuevo tiempo aquí con Nido de Águila. Y ustedes, los que llegan nuevos, o sea, nuevos que tienen menos tiempo que yo, por decir, ustedes pueden hacer cosas más rápidas que lo que he hecho yo. Si lo creen, yo en estos días tuvimos una reunión con el apóstol y yo salí, me sentí mal. ¿Por qué me sentí mal? Porque él estaba hablando del amor del Señor. ¿Y qué es el amor? Aquí hay un poco, bueno, disculpen los hombres, las mujeres ahí seguro nada, guara, no, si yo soy del amor, eso las mujeres sí queremos, sí amamos. El amor era fidelidad, él nos mostraba fidelidad, el amor era comunicación, el amor era respeto. ¿Cómo tú puedes tener amor con el Señor? Amor con el Señor, no conoces al Señor. No sabes qué dice el Señor, cómo Él se mueve, no sabes qué es lo que dice, porque es más importante a los que tienen pareja, es más importante estar con la pareja.
Con Él sí me sale voluntario y espontáneo, pero con el Señor, hasta aquí, cuando estamos aquí hablando del Señor, ¿pero por qué lee eso? Porque si estamos aquí tenemos que leer la Biblia. Si estás en tu casa y no la lees, no quieren que la leamos aquí tampoco, porque es muy largo, porque es muy tedioso, Pero cuando estamos con una pareja, cuando tenemos un novio, cuando tenemos un esposo, eso no pasa nada, no, salimos, la pasamos súper bien. Ay, no, y mañana volvemos a ir, porque mientras más sea la comunicación, más tú quieres estar con la persona, más lo conoces, más tienes que hablar. Al primero que saluda y te acuestas a dormir y lo saludas, bueno, todas esas cosas, ¿ver? Pero con el Señor no. ¿Ah? Con el Señor no tenemos esa relación, no conocemos al Señor. Y el Señor está ahí esperándonos, ¿sabes? El Señor está ahí esperando que nosotros nos rindamos, esperando que entendamos que Él se metió en un cuerpo de hombre para que tú entiendas que el pecado ya no te puede dominar. Mira, aquí hay una parte que me quedé, dice, en Efesios 3, dice, a mí que soy menos, el 3:8, Efesios 3:8, a mí, este es Pablo, el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo. Yo les voy a decir algo. Pablo en Efesios se empieza con la predestinación, empieza hablando del Padre, el Padre él dice, bueno, yo por eso ruego al Padre del Señor Jesucristo para que te dé revelación, para que puedas entenderlo. Él se va, entiende quién es el Padre, entiende quién es el Hijo, fue por revelación, y aquí dice, y los inescrutables. Yo no entendía un montón de cosas de aquí. Yo dije, bueno, inescrutable es un misterio. Mira, inescrutable es algo insondable, es tan profundo, dice, que no se puede entender, es solamente por revelación. Y Pablo dijo, esto es por revelación, esto es por la edificación del cuerpo, es por revelación, de paso le llegó a él. Y dijo, y él supo y se identificó como hijo y como apóstol, y dijo, bueno, y esto es, y yo estoy en el 9, dice, y mi ministerio prácticamente dice, es de aclararle a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Imagínense la identidad que tenía Pablo. Mira, yo estoy aquí para aclararte eso. Y dice, ahí voy, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa? ¿Pueden abrir los ojos? ¿Qué significa? Que la iglesia es la que le dice a los sitios celestiales, a los poderes, qué es lo que tienen que hacer ellos. ¿Tú no crees? Como dijo Salomón, ¿será que Dios puede habitar en un templo? Entonces tú te preguntas, pero ¿será que yo, iglesia, tan chiquitita, que no entiendo nada, yo le puedo decir, o sea, yo estoy aquí para decirle las potestades, por ejemplo, a Jezabel, que hablamos tanto de Jezabel, a la señora Carmen, que no es mi mamá, aquí hay dos Carmen. Estoy hablando con las dos. Porque hablamos tanto de Jezabel, porque tú le puedes decir como iglesia, hasta aquí Jezabel. A las potestades, tú le puedes decir, ¿será que tú puedes entender eso? ¿Será que yo puedo creer eso en mi mente? Que yo como iglesia tengo el poder que Cristo me dio para decirle a las potestades, mira, potestades allá, hasta aquí te cierro la puerta, yo soy hija de Cristo y yo estoy haciendo lo mismo que Cristo. ¿Será que tú puedes creer eso? Tienes que edificarte en la palabra, tengo que edificarme en la palabra. Y él le dijo, ¿sabes? Él dijo esto, mira, yo estoy aquí para aclararles esto. Porque Pablo tuvo tanta identidad cuando se le reveló Cristo, que él dijo, mira, yo soy un apóstol que vine, dijo mismo, él mismo se llamó, yo soy un apóstol que vine a darle la revelación a los gentiles y a decirle que aquel pueblo de judíos ya no son ellos nada más, sino que ahora Cristo rompió eso y ahora el pueblo es celestial. Y este pueblo es celestial y somos todos nosotros miembros del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Dice que para que crezca un cuerpo, pues para tener un crecimiento tienes que tener un nutriente.
Pero si hay algo de algunas de las funciones de ese cuerpo, de la actividad que no se está dando, no hay crecimiento. Entonces, ¿para qué yo quiero ser maestra yo sola? ¿Para qué la pastora Loida o la pastora Yanuis quiere ser ella nada más la pastora? ¿Para qué entonces tenemos dos profetas aquí? Ellos dos no, ellos son las maravillas. Y los demás dicen que no hay crecimiento, ¿sabes? Podemos hacer, pero no hay crecimiento, aunque Cristo es la cabeza. Entonces, ¿qué hace un apóstol? Como decía el apóstol la semana pasada, agarra ese hueso, agarra ese miembro, agarra esa parte del cuerpo que está fuera, el hueso está descoyuntado y lo coloca en la actividad para que funcione, para que haga su actividad propia, para que entonces haya movimiento. Dice que las coyunturas, ¿cuál es la coyuntura? La coyuntura es la que te hace el movimiento entre un hueso y un cartílago, por ejemplo este, ¿verdad? Que por cierto me duele, hay que orar por esa. Hace el movimiento. ¿Ah? Eso pasa después. No, Xiomara, no digas eso. Mira, entonces, ¿verdad? Tiene que haber ese movimiento. O sea, no me puede interesar a mí nada más lo mío. Por eso el Señor puso entonces los pastores, los profetas, porque el Señor sabía eso y dijo, mira, como le dijo a David, mira, alegría, maestra alegría, tú eres una hija. No creas tú que eres la que vas a hacer el cuerpo. Yo lo pensó el Padre, no eres tú que vas a hacer. Yo pensé la iglesia. Yo pensé la iglesia y yo di los dones y mandé a mi hijo a que hiciera todo, porque a él no se le puede engañar, porque él es el que nos pasa el filtro del carácter, de la madurez, de la perfección, de todo eso que estamos hablando para ser santificado a través de su sangre. No somos nosotros, fueron ellos ya que decidieron y entonces entró el Espíritu Santo y nos colocó la mente de Cristo para que nosotros cuando escucháramos la palabra ya quisiéramos hacer y nos pone el deseo, porque no es de hombre, no es de hombre que te ponga el deseo de dejar hacer tu voluntad. Él te pone el deseo dentro y tú dices, lo confiesas con tu boca, bueno, yo dejo mi voluntad. Pero Él lo pone porque eso ya lo diseñó el Padre. Nosotros ya estamos predestinados. Nosotros lo que tenemos es que hacer lo que dijo el apóstol la semana pasada, insertarnos en el cuerpo y no dejarlo y nosotros empezar a aprender y a edificarnos. ¿Con quién? Con los apóstoles, con los profetas, con los maestros, y nosotros que tenemos eso ya, ustedes, o sea, yo digo, no lo digo por tener una diferencia, sino porque ya yo tengo un compromiso, ya el Señor, ¿sabes? Ya el Señor lo hizo conmigo. O sea, ya me mostró el camino que voy a hacer. Yo soy edificadora de la iglesia. Y yo tengo que tomar mi responsabilidad. Porque ya me lo hicieron a mí. Cuando le hagan ustedes, entonces ustedes van a estar aquí también. Y no porque esto sea más alto ni más bajo, sino que también van a estar bajo esa responsabilidad. Porque son responsabilidades. ¿Entiendes? Son responsabilidades, pero también son alegrías. También es el gozo, ¿ves? Porque nos despertamos en el cuerpo. Entonces, al final de todo esto, como nos dijo el apóstol la semana pasada, nosotros somos unas piedras vivas. Y esa piedra que los edificadores de antes, ¿por qué se dañó ese templo? Porque desecharon a Jesucristo. Nosotros no. Nosotros tenemos a Jesucristo nuestro Salvador. Pareciera que el tema de la edificación va por allá y el tema de la salvación va para allá. No. El cimiento es la salvación. Empezamos aceptando al Señor. Empezamos aceptando al Señor y rindiéndonos nosotros. Y viene el obispo a transformar nuestra alma. ¿Cómo transforma el alma? A través de sus enseñanzas, a través del cuerpo. Y aquí es donde nosotros estamos fortaleciéndonos. Por eso, realmente lo importante es la entrega. No podemos, si no nos entregamos, y no solamente nosotros, sino cada uno de los que están allí sentados, no vamos a poder ver la responsabilidad y el compromiso que el Señor tiene, no vamos a poder ver el amor del Señor. Porque nadie que tenga aquí o haya tenido alguna pareja, no creo que no se haya entregado. Que en el mundo tengamos tropiezos y traiciones, no quiere decir, dice que con el Señor estamos seguros y el Señor nos sana las heridas.
si nosotros nos entregamos completamente en cuerpo, alma, ¿verdad? Y espíritu, principalmente en el espíritu, el Señor puede hacer grandes maravillas con nosotros. Y entonces esas señales nos seguirán a nosotros, esas señales que dice, y lo digo hasta por mí, ¿sabes? Porque yo dije, porque tengo tanto tiempo prácticamente en la misma circunstancia, ¿sabes? Si yo estoy dada para dar frutos, forma parte también de la entrega. Porque a nosotros también nos pasan las mismas cosas que le pasan a otros. Si otros creen que no, porque aquel es maestro o es pastor, nos pasan exactamente las mismas cosas y también tenemos que ir muriendo a esas mismas cosas. Porque tenemos la misma roca, porque quizás usted no sea maestro, digo yo, no lo sé, pero usted es hijo igual que yo. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos. Que si nuestro hermano mayor, ¿verdad?, pasó y quebrantó el pecado, nosotros podemos y ya nosotros no tenemos que estar dominados bajo eso. Que si nuestro hermano mayor se llevó la cautividad, apresó todo aquello que nos hacía libres, entonces nosotros no tenemos por qué estar en otra condición. Que si nuestro apóstol aquí dijo, yo les voy a aclarar el misterio de que la iglesia, tú y yo, hijos, ¿verdad?, puedes decirle a las tinieblas o a todas las potestades, entonces tú tienes que ejercer esa autoridad conjuntamente conmigo. Para que el pueblo de Dios se levante, para que el pueblo de Dios crezca, para que pueda caminar, para que tenga movimiento, porque verdaderamente si no, no lo hay. Aunque ya Dios lo pensó, pero tiene que haber la entrega, tiene que haber el compromiso, o sea, tiene que haber esa parte de arrepentimiento de nosotros, de no entrar en las cosas sobrenaturales con el Señor, porque es que pudiéramos estar fuera del cuerpo, creyendo que estamos yendo a la iglesia. Y es más profundo. Y en esa profundidad, en esa relación, es el que el Señor nos está llamando para que nosotros podamos ser hechos y dar la manifestación y la gloria que el Señor tiene para nosotros. Amén. En Isaías, para finalizar, dice en Isaías 54, creo, habla de las piedras preciosas. Nosotros somos una iglesia que nos han enseñado de la fe, nos han enseñado la gracia, nos han enseñado del Espíritu, nos han enseñado del amor. Y el Señor, eso es lo que quiere con nosotros, rociarnos y colocarnos esas piedras preciosas dentro de nosotros para que eso se vea. Cuando dice, ver qué bella está, qué bonita, es porque empieza a brotar la manifestación de la gracia del Señor. Y eso son lo que hermosea el rostro, eso es lo que Él está haciendo. Pero tenemos que insertarnos y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, las funciones de cada uno de nosotros. Los que tengamos funciones ya públicas, pero los hijos tienen funciones igual, porque dice que somos igual que el Padre y hacemos las mismas cosas del Hijo. Entonces, la edificación, parte es de entrega, parte es la salvación, por supuesto, de lo que el Señor nos da, y parte es lo que el Señor quiera colocar en nosotros para la belleza, para que se vea. Vamos a levantarnos, vamos